Queridos compañeros, buenos días o tardes. Atendiendo la solicitud que me hizo la doctora Angélica, médica familiar de CAFAM, me permito hacer una presentación sobre generalidades, prevención y manejo integral del pie diabético. Mi nombre es José Alino Martínez Clavijo. Yo soy médico especialista en gerencia en salud, además experto en diabetología y pie diabético de la Universidad de Buenos Aires, miembro directivo de la Federación Diabetológica Colombiana y de la Asociación Latinoamericana para el Pie Diabético. Para empezar, quiero que hablemos acerca del diagnóstico de pie diabético. Desafortunadamente, lo que dice el Consenso Internacional sobre Pie Diabético acerca de que el pie diabético es una infección, ulceración o destrucción de tejidos profundos relacionados con alteraciones tanto neurológicas como de distintos grados de enfermedad vascular periférica en las extremidades inferiores que afecta a pacientes con diabetes mellitus. Este diagnóstico, así como está escrito en el Consenso Internacional, es muy bonito. Desafortunadamente, nosotros no vemos dentro de la clasificación internacional de enfermedades el diagnóstico como tal, o sea, no existe en el CIE-10 un diagnóstico específico para pie diabético, sabiendo que es una de las complicaciones muy frecuentes de esta patología que es considerada una pandemia. En la literatura mundial hablamos de que el 8 al 10% de las personas con diabetes presentará en su vida lesiones de pie. En este momento, según estudios del doctor Pablo Aschner en Colombia, tenemos una tasa de diabetes, una prevalencia de diabetes de más o menos el 9% de la población. Eso quiere decir que si tenemos 40 millones de pacientes, de personas, perdón, en el país, pues más o menos el 9%, 3.600.000 personas tendrían diabetes. Eso es un subdiagnóstico realmente porque muy seguramente tenemos más pacientes con diabetes que los que están registrados en la actualidad. Y recordemos que incluso ya en prediabetes hay complicaciones microvasculares que se ven reflejadas en retinopatía diabética. También es importante saber que un 5 a un 10% de los pacientes serán amputados, un 20% de las hospitalizaciones de los pacientes diabéticos, sobre todo los diabéticos tipo 2, son por lesiones del pie y eso es costoso hasta donde no más. Los pacientes con mucha frecuencia terminan amputados y el 50% de los pacientes mueren luego de 5 años de la primera amputación. Las úlceras son responsables de aproximadamente el 85% de las amputaciones, sobre todo cuando estas se infectan y están acompañadas de enfermedad arterial periférica. Y también un 50% de los amputados volverá a amputarse al cabo de 5 años. Como ven ustedes, es una patología suficientemente grave, mortal y que de alguna manera está afectando los presupuestos de los estados en general, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Esta es nuestra triste realidad. Pacientes relativamente jóvenes que por la no alimentación o la mala alimentación, por la hidratación con bebidas azucaradas, la inactividad física, empiezan a desarrollar tanto la prediabetes como la diabetes, sobre todo diabetes tipo 2, estamos hablando, que es, como les comentaba, es más o menos el 9% de la población colombiana. A nivel mundial, podemos mirar el mapa de la IDF, donde hablan que más o menos, en 2017 teníamos 26 millones de personas con diabetes y lo que se prevé es que más o menos para el 2045 tendremos 42 millones de personas con diabetes, lo cual es equivalente a un incremento en el 62% de la prevalencia de diabetes. Esto es bastante grave en Sudamérica, pero en el mundo la cosa es más grave. Miremos que según la IDF, estamos hablando de que la prevalencia de diabetes en el mundo está alrededor de 425 millones para el 2017 y para el 2045 tendremos aproximadamente 629 millones de personas con diabetes. Y esta pandemia no va a disminuir, no va a reducirse en sus cantidades, sino todo lo contrario se va a aumentar. Por eso es que nosotros los médicos de atención primaria debemos, sobre todo, hacer énfasis en prevención, promoción y prevención y sobre todo prevenir no tanto la diabetes, sino adicional a eso las complicaciones. ¿Cómo se reduce eso? Pues claramente trabajando de forma integral. La diabetes como tal no solamente es el control de la glicemia. Recordemos que los pacientes con diabetes terminan con complicaciones.
Las complicaciones más frecuentes son a nivel oftalmológico, a nivel odontológico, las cardiopatías asociadas a la diabetes, la enfermedad renal crónica. No olvidemos la diabetes gestacional y adicional a eso, recordemos que cada 30 segundos en el mundo están apuntando a una persona por diabetes, lo cual es suficientemente grave. Cuando hemos comparado con otras patologías como cáncer, como hipertensión arterial, etcétera, etcétera, a veces creemos que la diabetes es fácil de manejar y fácil de controlar, pero no siempre es así. El diagnóstico es relativamente fácil. Miren ustedes como un paciente que tiene diabetes y que tiene una enfermedad arterial periférica tiene claramente pie diabético, pero esto es apenas obvio. El paciente aquí evidentemente tiene pie diabético, pero ¿qué sucedió antes de que llegara a esa complicación máxima como una necrosis distal de los dedos 1, 2, 3 y 4, sobreinfectada además? Entonces, si es tan fácil, podemos pensar que este también es un pie diabético, a diferencia del anterior. Ya el paciente acá vemos que le falta el dedo cuarto, tiene una necrosis distal en una zona de hiperapoyo, tiene claramente resequedad de la piel, alteraciones biomecánicas bien interesantes que por un calzado inadecuado va a terminar con una ulceración también. Este es un paciente que ya le falta el dedo 1, está sobreinfectado con una úlcera dorsal, edematizado con un gran eritema, zona de necrosis bastante infectado. Y entonces, pues, creería uno, pues es fácil colocar el diagnóstico. Ahora, si es tan fácil, entonces, ¿por qué no lo estamos haciendo de forma adecuada? Miremos otro paciente con pie diabético, ausencia del dedo 3, necrosis en el dedo 2, una lesión preulcerativa en la región plantar, con estigmas de úlcera previa en la región del tercio distal del pie, de la pierna, perdón. Todo esto hace que nosotros miremos que la cosa no es tan fácil de diagnosticar como pareciera. Y miren la otra pierna. A veces nosotros nos enfocamos solamente en la úlcera que el paciente refiere y dejamos de examinar al paciente de los dos miembros, que es muy importante en la consulta de promoción y prevención cuando atendemos pacientes diabéticos. Es decir, en cada consulta que nosotros hagamos deberíamos revisar los pies, así sea un minuto, mirarlos, si le podemos tocar pulsos, si podemos evidenciar cualquier tipo de ulceraciones, alteración del apoyo, pero deberíamos sacar tiempo para hacer una revisión mínima de los pies y si pueden generar una consulta en donde un médico con mayor experticia o si tienen un médico especialista en pie diabético haga una valoración más exhaustiva como vamos a ver más adelante. Este paciente que ustedes ven en este momento con una hallux valgus, diabético evidentemente, es un paciente que tiene una pequeña lesión ulcerativa en la zona de hiperapoyo del juanete o de la hallux valgus. Veamos que por una lesión tan sencilla ya está infectada, ya está en osteomielitis y tiene alto riesgo de amputación. Otro paciente también con una úlcera, casi siempre las úlceras se dan por calzados inadecuados, por malos cortes de uñas, por como ellos van perdiendo la sensibilidad, pues no consultan rápidamente y cuando aparece la lesión, pues ya es demasiado tarde. Miren, todos estos pacientes con ausencia de deditos, con zonas de hiperapoyo, que han generado realmente la ulceración por malas recomendaciones o por la no recomendación que hacemos en la consulta externa o porque ni siquiera revisamos los pies en el paciente diabético. Vean ustedes todos estos pacientes que son del día a día de los que trabajamos con pacientes de pie diabético. Este es un paciente que también le falta un dedito. Miren cómo tiene una ulceración en la región dorsal, ausencia de un dedo, claramente resequeda la piel, uñas distróficas, edema, signos de sobreinfección. Y acá vemos el respaldo del pie. Es el mismo paciente. Si ustedes ven el pie derecho, le falta el dedo quinto. Si ven el pie izquierdo, le falta el dedo 1. Tiene dedos en garra, tiene alteraciones del apoyo, dos úlceras neuropáticas en la región plantar, en las zonas de apoyo de la cabeza del segundo y tercer metatarsiano. Y miren ustedes que también tiene lesión en la región dorsal, como lo mostraba en la diapositiva anterior. Este paciente duró 9 meses hospitalizado, 9 meses hospitalizada y le dieron salida pensando que ya le van a amputar. Afortunadamente se logró un manejo interdisciplinario oportuno con altas tecnologías y el paciente en este momento está completamente bien. Ella es una paciente diabética tipo 1, desde los 17 años está diabética tipo 1, en este momento tiene aproximadamente 53 años más o menos.
no recuerdo bien su edad, pero eso tiene 53 años. Entonces hay que revisar la etiopatogenia. Lo primero, claramente, para diagnosticar el pie diabético es que el paciente tenga, por supuesto, diabetes, que tenga una predisposición genética, factores de riesgo y a veces mal control de la diabetes. Y ahí empiezan las complicaciones de la diabetes. De la importancia de que nosotros tengamos controlada la diabetes desde el punto de vista metabólico, la neuropatía y la vasculopatía. Si el paciente se le genera un traumatismo, bien sea externo o interno, externo puede ser por el calzado, interno por alteraciones del apoyo, va a generar unas callosidades o lesiones preulcerativas, luego se ulcera, luego se infecta, empieza la gangrena, termina la amputación y muerte. Eso es lo que es la etiopatogenia del pie diabético, que es relativamente sencillo, pero pues tenemos que estar muy pendientes de eso para que los pacientes no terminen la amputación. ¿Cuáles son los factores predisponentes para el pie diabético? Lo primero, la neuropatía, que puede ser sensitiva, motora o autonómica, la microangiopatía y la macroangiopatía. Todo esto va a generar, desde el punto de vista neuropático, va a generar una deformidad con sobrecarga. Desde la microangiopatía vamos a mirar que hay trastornos funcionales que van a llevar a la hipoxia tisular, y la macroangiopatía va a reducir el flujo, lo cual va a llevar al paciente a isquemia. Si se une la neuropatía con la vasculopatía, pues el paciente le va mal, vamos a tener un paciente en pie en riesgo, y si ya se ulcera por el traumatismo, bien sea interno o externo, ya va a generar la úlcera, que puede terminar en infección, isquemia o neuropatía. Y las necrosis pues claramente son las que van a llevar al paciente a la amputación. Una recomendación, hay un paréntesis: ¿a quién debemos remitir el pie diabético, el paciente con pie diabético? A la última persona que debemos remitir es al ortopedista, no porque sean malos, sino porque los ortopedistas pues tienen un entrenamiento enfocado principalmente en el manejo quirúrgico de la amputación y no del salvamiento. Recordemos que el mecanismo etiopatogénico más importante para la ulceración es la neuropatía. ¿Por qué será que la neuropatía es más importante para la ulceración? Porque el paciente va perdiendo la sensibilidad y como no siente, pues deja que pase el tiempo, y pues así está ulcerado, pues desde que no le duela él no consulta. Por eso nuestra obligación es en las consultas mirar cada vez que vayan los pacientes, retirarle los zapatos, retirarle las medias y hacer una revisión. La polineuropatía diabética más común es la distal simétrica, para que por favor lo tengan en cuenta. Importante saber que la isquemia y la infección son las principales causas de amputación, más que la neuropatía. La neuropatía predispone a que se ulcere el paciente, pero la causa principal de la amputación es la isquemia y la infección. Vamos a hablar ahorita de lo que es la isquemia y lo que es la infección y cómo se clasifica para que tengamos un mejor mapa de cómo evaluar al paciente. La vasculopatía diabética afecta principalmente el segmento tibio peronero. Importante saberlo para cuando hagamos el examen físico, enfocarnos en el segmento tibio peronero. ¿Cómo hacemos promoción y prevención? Tenemos que educar al paciente todos los días que van a la consulta, a través de nuestras enfermeras jefes, médicos de atención primaria, especialistas en medicina interna, especialistas en medicina familiar, sobre la importancia del cuidado del pie, la necesidad de un examen por lo menos anual de salud y la consulta precoz en caso de lesiones. O sea, tener como un número de celular, un número de WhatsApp, una persona en cada IPS de la EPS, para que en el momento que el paciente se alerte, ya como él está educado, se alerte que tiene una lesión, así sea una lesión preulcerativa, consulte rápidamente para que podamos actuar de forma oportuna. El examen exhaustivo anual, hecho por lo menos por un médico que tenga el entrenamiento, debe estar enfocado en detectar las lesiones y determinar el riesgo del pie, o sea, clasificarlo. Y de acuerdo al riesgo, tomar las medidas para la prevención del pie y seguir a los pacientes de acuerdo al riesgo. Existe riesgo bajo, mediano y alto riesgo. Eso está especificado en las guías colombianas de pie diabético que vamos a ver más adelante. ¿Cómo hacemos el examen físico? Entonces, lo primero es enfocarnos en los antecedentes, por supuesto, antes del examen físico, los antecedentes de cómo estamos controlando al paciente, cómo están sus niveles de hemoglobina glicada, cómo está su colesterol, sus triglicéridos, su presión arterial, cómo está su peso, su perímetro abdominal. Y ya cuando entramos al examen físico, ya enfocado en el tema de pie diabético o para la prevención, debemos revisar el calzado, no solamente el paciente, sino qué tipo de calzado está utilizando. Si es, por ejemplo, en tierra caliente, puede estar utilizando chancletas, sandalias, que son descubiertas.
Si es un paciente que está en tierra fría o puede utilizar botas que como no se ven fácilmente pueden generar algún tipo de lesiones también por el peso. Esas botas que utilizan los campesinos, por ejemplo, para trabajo en agricultura o en construcciones, también es importante tenerlo en cuenta. Revisamos una vez, revisamos el calzado, ¿qué más vamos a mirar? Meterle la mano al zapato, a ver si de pronto tenga algún tipo de deformidades internas, tachuelas, eh, desgaste inadecuado del calzado. También tenemos que mirar la suela, cómo está desgastando el tacón y la región plantar. Luego ya empezamos a mirar el paciente, o sea, el pie. Debemos mirar si tiene alteraciones en el apoyo y la marcha. Casi siempre por efectos de la neuropatía, los pacientes van deformando, generando halos valgos, generando dedos en garra, dedos en martillo, clinodactilias, traslapación de los dedos que puede generar a corto, mediano y largo plazo una lesión ulcerativa. Debemos también, por supuesto, hacer un score sensitivo, evaluar los cambios de la piel, mirar las vellosidades, si están presentes o están ausentes, revisar las uñas que casi siempre pueden estar distróficas, pierden su brillo, y mirar cómo se está cortando las uñas, porque muchos de ellos, como además no ven bien, se cortan mal las uñas o van a sitios inadecuados, a peluquerías y demás, o las señoras, las esposas o los esposos en la casa, los hijos, le hacen un mal corte de uñas. Por eso deben visitar al podólogo para que le hagan una buena pedicura. Debemos tocar los pulsos. ¿Cuáles pulsos? El pulso inguinal, pulso tibial posterior, pulso popliteo, pulso pedio, y si tenemos la posibilidad hacer índice tobillo-brazo, que más adelante lo vamos a ver. El índice tobillo-brazo es el gold estándar para el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica. Se puede hacer también a través de equipos como un pletismógrafo o un índice tobillo-brazo con un equipo que se llama Messi, que es muy bueno para el manejo rápido o para la detección temprana de la enfermedad. Si hay una úlcera, tenemos que clasificarla y entonces en ese caso ya podríamos decir que el paciente claramente tiene pie diabético. No está escrito acá en esta diapositiva, pero también podemos revisar el relleno capilar, que debe estar más o menos en 3 segundos. Y si tienen posibilidades de un termómetro digital, podríamos medir la temperatura del pie, que normalmente debe estar entre 26 a 30 grados. Si está por debajo de 26 grados, podríamos pensar que el paciente tiene isquemia. Si está por encima de 30 a 31 grados, podríamos pensar en que está con un proceso infeccioso o que tiene un pie de charcot. Existen diferentes tipos de clasificación, no tanto para pie diabético, sino para enfermedad arterial periférica. La clasificación más utilizada por los vasculares es la clasificación de Fontaine, donde habla que un Fontaine 0 es un paciente sin lesiones, un Fontaine 1 es un paciente asintomático completamente, pero que al hacerle una radiografía puede mirar ya uno algunas calcificaciones arteriales, o si le hace un dúplex arterial vemos que está engrosada la pared. El Fontaine 2 es una claudicación intermitente que también se clasifica en Fontaine 2A. Es cuando el paciente claudica, o sea, le duele al caminar una distancia mayor a 150 metros. Este es un Fontaine 2A. Y el Fontaine 2B es cuando el paciente va caminando y ya desplazándose hasta el baño, hasta la cocina dentro de su casa o su apartamento, es decir, una distancia menos de 150 metros o 200 metros, ya claudica, o sea, le toca parar por el dolor para poder continuar hablando, caminando. El Fontaine 3 es dolor en reposo, o sea, le duele de día y de noche. Y el Fontaine 4 ya es cuando hay necrosis o gangrena, cuando el riesgo es inminente de amputación. Esto es la clasificación de Fontaine. El año pasado, en el año 2018, se reunieron los cirujanos vasculares en Europa y se inventaron un documento muy interesante que los invito a leer, que es el GLASS de cirugía vascular, que fue publicado en el ASBS a las personas que quieran profundizar en el tema. Importante que revisen ese documento. Entonces, llegamos al índice tobillo-brazo. Entonces, el índice tobillo-brazo antes se hacía de la siguiente manera. Todavía se hace en muchas instituciones, que básicamente con un tensiómetro y un Doppler con punta vascular, diferente a un Doppler obstétrico, le medimos la presión arterial en cada miembro. El miembro inferior, derecho en este caso, también se le mide el miembro inferior izquierdo. Ahí miramos cómo el Doppler está colocado sobre la arteria pedia y revisamos. Y en el momento que escuchemos el primer sonido, estamos hablando de la presión arterial sistólica, lo registramos y así lo hacemos en todos los 4 miembros. Si el paciente tiene una
una presión arterial sistólica medida con Doppler en el tobillo derecho, como es este caso. Le marca 80 y arriba en el brazo le marca 160. 80 dividido entre 160 a 0.5, que es el equivalente que el paciente tiene una obstrucción del 50%. Una persona normal, sin enfermedad arterial periférica, una persona joven, que no tenga enfermedades como aterosclerosis, diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia, probablemente tenga en el pie 120 y en el brazo puede tener 120. 120 dividido entre 120 es equivalente a 1, que es la norma. Recientemente, la industria farmacéutica ha traído al país este equipo, que es un equipo automatizado, que se llama Messi, que básicamente toma los pulsos, las presiones en tan solo un minuto y tiene un software estadístico para hacer análisis de información, para hacer jornadas de tamizaje. Como les mencionaba, todos los pacientes que tienen diabetes, que son tabaquistas y demás, deberíamos hacerle, o que están claudicando, o que tienen úlceras de miembros inferiores, deberíamos hacerle una medición de índice tobillo brazo para que nos podamos orientar si ya hay un daño vascular y tomar las medidas a tiempo. O sea, diagnóstico temprano con enfoque en intervención oportuna. El índice tobillo brazo, entonces, como definición es lo siguiente: es la relación entre la presión arterial sistólica del tobillo dividido entre la presión arterial sistólica del brazo cuando se hace con Doppler. Mayor de 0. Lo normal es entre mayor de 0.9 hasta 1.3, 1.4. Se considera isquemia clínica cuando él se reduce por entre 0.9 y 0.5 y ya es grave la isquemia cuando está menor de 0.5. Hay que tener en cuenta que por encima de 1.4 estamos hablando de 1.5, 1.6, que puede suceder que se haga un índice tobillo brazo bien hecho y que marque demasiado bien. Podríamos pensar en calcificaciones arteriales ya en pacientes añosos o adicional a eso en pacientes que tienen hiperparatiroidismo, para que por favor lo tengan en cuenta. También al paciente le debemos hacer la medición del score sensitivo. Para eso utilizamos un monofilamento, un diapasón, una estrellita de dolor, un martillo de reflejo y una barra térmica que podríamos utilizar si la tienen. Si no, por lo menos que tengamos lo básico, que es el monofilamento, el martillo de reflejo y el diapasón. Entonces, como se está viendo acá en la diapositiva, se le pregunta al paciente en 3 a 5 puntos del pie si tiene sensibilidad, engañándolo un poquito, y él nos va a decir si la tiene o no la tiene, y registramos el puntaje. Esto es el diapasón de 125 Hz con el cual se hace la medición para mirar si el paciente tiene sensibilidad a la vibración o no la tiene. Y con la estrellita del dolor o con un martillo de reflejo o un esferito podemos también mirar si el paciente tiene sensibilidad al dolor. Esos kits los consiguen en la página de la Federación Diabetológica Colombiana. Y registramos en el miembro derecho y en el miembro izquierdo, o sea, pie derecho y pie izquierdo, cómo se comportó. El puntaje se da de 0 a 1 para dolor y se registra. Si el paciente no tiene alteración, se le coloca 0, si la tiene, se le coloca 1 en cada uno de los pies. También si tiene sensibilidad a la temperatura, también exactamente igual. Si la tiene, se le coloca 0. Si no tiene sensibilidad a temperatura, se le coloca 1 en cada pie. La vibración medida con diapasón o con un equipo especializado, es un biotensiómetro, se puede también revisar. Si el paciente no tiene sensibilidad a la vibración, se le coloca 1, si la tiene, se le coloca 0. Y los reflejos que se hacen con un martillo de reflejos en la región aquiliana. El monofilamento nos da 0, 1 y 2. 0 si está sintiendo suficientemente bien, 1 si está debilitado y 2 si definitivamente no tiene sensibilidad al monofilamento. Se suma el puntaje y con eso ya tenemos un score sensitivo. Si hay pie diabético, quiere decir que si ya está ulcerado o necrosado, tenemos que clasificar. ¿Cómo clasificamos? Pues muy fácil. Entonces existen diferentes clasificaciones en el mundo. Las más conocidas son la de Meggitt-Wagner o la de Wagner, que utilizan mucho los ortopedistas, que es esta donde vemos que el paciente, si tiene una callosidad, le decimos que tiene pie diabético 0, si es una úlcera superficial es 1, si es 2 es profunda, si llega hasta el hueso es Wagner 3, si es con gangrena localizada 4 y si está muy extensa 5. Esta clasificación no está validada, pero se usa con mucha frecuencia y está en la literatura médica. Importante pues que conozcan las clasificaciones y utilizar la que más les convenga. Ahorita les voy a recomendar cuál es la más adecuada a mi modo de ver
y que tiene suficiente soporte bibliográfico. Está la clasificación de Texas, que es alfanumérica. Veremos cómo es, por ejemplo, un paciente que tenga una, un 3C, por ejemplo. Entonces, un paciente que tiene una úlcera que llega hasta los huesos y articulaciones y también tiene isquemia, o sea, le confiere riesgo de amputación. Por ejemplo, sería un 3C. O una que sea 1A, es una úlcera que apenas es superficial y está limpia. Entonces, 1A no tiene riesgo y así sucesivamente. No se utiliza muy frecuentemente. En Estados Unidos, recientemente se inventaron la clasificación del grupo SALSA de Arizona, que es la clasificación Wi-Fi, que habla de Wound Ischemia, Food Infection. Y también es bastante utilizada y está recomendada por algunas sociedades científicas, sobre todo los cirujanos vasculares. En México, el doctor Fermín de Jesús Martínez, en el Instituto San Elian, en Veracruz, México, en donde yo también recibí entrenamiento, él fue el mentor, es el que se inventó la clasificación de San Elian, que a mi modo de ver es la que nos da mejor pronóstico, nos da pronóstico realmente y nos ayuda a tomar una conducta con base en, en el puntaje que nos dé. Existe 1, 2 y 3. Los invito a revisarle. Básicamente habla de tres columnas, que son los aspectos anatómicos, los agravantes y la afección tisular, y da un puntaje. Eso se puede revisar claramente en internet y es muy fácil de utilizar. Es solamente puntear y cada vez que se hace la valoración del paciente se debe reclasificar. Lo más importante es que nos da pronóstico y con eso ya podemos decir al paciente si se puede hacer algo o si definitivamente hay que amputar. Y le decimos en qué porcentaje tiene posibilidades de sobrevida y de salvamento de la extremidad. Si es grado 1 de San Elian, que es leve, el puntaje es menor a 10, decimos que es bueno para la cicatrización exitosa y podemos evitar claramente la amputación. De 9 al 10, de 9 cada 10 pacientes se salvan. El grado 2 tiene un puntaje de 11 a 20 y amenaza la pérdida parcial del pie y tiene un pronóstico relacionado a una terapéutica correcta con una buena respuesta biológica al paciente. O sea, si lo hacemos nosotros bien y si el paciente reacciona adecuadamente a las terapias que se le propongan, de estos pacientes 7 se van a salvar y 10, o sea, un 30%, 7 de 10 se van a salvar, o sea, un 30% se amputan y un 70% se pueden salvar. En el grado 3 la cosa ya empeora y es un grado grave, un estadio grave, donde el puntaje es de entre 21 y 30. Y en este caso ya al paciente se le amenaza la extremidad para amputación mayor incluso y también está en riesgo la vida. Y los resultados son independientes, acá no es dependiente, sino independientes del uso de terapéuticas correctas para una mala respuesta biológica al paciente. De esto solamente el 30% de los pacientes se salvan, el 70% desafortunadamente fallecen o terminan amputados. Y el manejo, por supuesto, es hospitalario. Reflexiones hasta este momento, entonces, que debemos hacer una adecuada clasificación del pie diabético porque esto nos sirve para tratar desde la etiopatogenia, o sea, es un síndrome bastante complejo. El mecanismo etiopatogénico más importante en la génesis del pie diabético es la neuropatía. ¿Por qué? Porque el paciente pierde la sensibilidad, se le deforman los pies, hace dedos en garra, zonas de hiperapoyo y puede generar ya la ulceración. Pero la causa más frecuente de amputación del pie diabético son la infección y la isquemia. ¿Cómo manejar la úlcera del pie diabético? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, 7 al 10%, como les mencionaba, de los pacientes desarrollarán pie diabético en su vida y cada 20 segundos se amputa un paciente o una persona por diabetes en el mundo, lo cual es suficientemente grave. El manejo debe ser interdisciplinario, o sea, eso no es multidisciplinario como está escrito en algunos textos, porque multi es cuando lo ven por allá y por acá, e inter es cuando nos reunimos y entre todos sacamos la conclusión, y lo principal es tener un control metabólico adecuado. Entonces, debemos revisar desde la etiopatogenia, la parte neuropática, la parte vascular, si el paciente se le puede revascularizar o no, el tratamiento farmacológico con prostaglandinas, con silostazol, con clopidogrel, con aspirineta, o sea, con asa de 100 miligramos,
o con cualquier otro tipo de vasodilatadores. Y adicional a eso, manejar la infección o la osteomielitis, utilizar una descarga, o sea, utilizar sandalias adecuadas, walkers, yesos de contacto total. Y ya cuando llegamos a la herida, hacer un desbridamiento. Podemos utilizar la terapia de presión negativa, la cámara hiperbárica que está un poco debatida, pero funciona. Y tener clínicas de heridas donde utilicemos las cremas adecuadas, los geles, los apósitos, los parches, todo tipo de tecnologías. Y después de que ya el paciente cierre, recordemos que el pie diabético no sana, el pie diabético entra en remisión. Entonces podemos empezar a hablar de rehabilitación, qué tipo de calzados, plantillas, cuidados del pie debemos utilizar. Estos pacientes hay que cuidarlos para que no terminen nuevamente. Mire, este paciente ya perdió un dedo y ahí, como va, el dedo 4 ya se va a perder también por necrosis, por enfermedad arterial periférica y un inadecuado manejo. Esta es la famosa terapia de presión negativa. Importante saber que se debe colocar en sitios especializados para pacientes que estén oxidativos y que sepan utilizar este tipo de terapias porque en algunos sitios colocan demasiada presión y lo que producen es isquemia. Entonces, con mucho cuidado cuando se decide utilizar la terapia de presión negativa, la marca, existen los que son variables ondulantes, continuas, y por eso requiere de experticia para el manejo de este tipo de equipos. Las sandalias especializadas, que dependiendo de donde tenga el paciente la úlcera, pueden tener descarga anterior-posterior o a región del aquiliano, dependiendo de donde tenga la úlcera, por eso se debe manejar en unidades especializadas de pie diabético. Para poderlo formular, ese es el yeso de contacto total. A diferencia del yeso que colocan en ortopedia, va cubierto desde arriba hasta los dedos de los pies y el paciente no se va a visualizar hasta dentro de 3 semanas qué está pasando con la herida para que el paciente quede quieto en, en su cama como si estuviera fracturado, pero el objetivo es que cierre la herida. Algunos médicos no se arriesgan, pero pues en unidades especializadas utilizamos con mucha frecuencia el yeso de contacto total y tiene suficiente soporte bibliográfico. Este es un walker que también se utiliza para pacientes, sobre todo pacientes ulcerados o pacientes con pie de Charcot, que es la eh, complicación neuropática más grave que tiene el paciente con diabetes. La enfermedad arterial periférica tenemos ya en compañía, o sea, de forma interdisciplinaria con el cirujano vascular, definir si el paciente es candidato a revascularización, o sea, manejo quirúrgico, o si requiere manejo farmacológico. Y dependiendo del estado de gravedad de la isquemia, se toma la decisión y por supuesto hacer un manejo avanzado de heridas con un grupo interdisciplinario, con no tirarle, perdón la expresión, tirarle la pelota a la enfermera para que le haga curaciones con lo que pueda, con lo que tiene, sino estar supervisando y formular las terapias que el paciente realmente necesite porque nosotros somos los responsables del manejo y si el paciente se complica, los que vamos a recibir la demanda somos nosotros. Los invito a que revisen en la página de la Asociación Colombiana de Diabetes que fue publicada en 2019 una guía. Esta guía de la Asociación Colombiana de Diabetes cuenta con el apoyo de todas las sociedades científicas que están involucradas en este tema y es un documento muy fácil de leer que es la guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con pie diabético complicado. Como les mencionaba, fue hecha por la doctora Yamile Júvez en la Asociación Colombiana de Diabetes. Ella fue la que lo lideró, pero el grupo fue un grupo interdisciplinario bastante grande, con el apoyo de la Universidad Nacional, la ACMI, Endocrinología, Familiar, Vascular, etcétera, con todas las asociaciones importantes, incluso con radiología. Se hicieron estas guías que a mi modo de ver, no solamente porque es fácil de leer, sino que nos da unos flujogramas bien interesantes de cómo actuar en cada caso. Espero haberles podido aportar algo para que dentro del contexto de promoción y prevención podamos reducir la tasa de amputaciones y la mortalidad de los pacientes que tienen diabetes. Estas son las fuentes bibliográficas que tienen a su disposición. Hay muchas más, por supuesto, pero pues esas son algunas de las fuentes bibliográficas que fueron tomadas para esta presentación. Y muchas gracias. Este es mi correo electrónico y mi número de celular en caso de que, o sea, el número de celular de la jefe en caso de que requieran remitir a algún paciente o quieran un segundo concepto, con el mayor de los gustos. Les recuerdo, mi nombre es José Lino Martínez y les agradezco mucho la atención prestada, doctora Angélica. Espero haber cumplido con las expectativas y si requieren de más apoyo con el mayor de los gustos, por favor,
Ingresen a la página de la Federación de Diabetología Colombiana y háganse miembros para poder recibir información de primera mano de las sociedades científicas. Muchas gracias.